porque no tenemos a los gobernantes más prudentes, más justos. Estamos viendo lo que está pasando en Holanda. ¿Vean? Y es uno de muchísimos casos. Pero nos vamos a poner a llorar. Pues antes al contrario, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Aplicarse. ¿Sí o no? Bueno, pues. Ahora sí, vamos a pasar con las trigonométricas. ¿Cómo ven? ¿Si quieren o no? ¿Eh? ¿Quién dijo que no? Para que nos vemos el día de mañana. Fíjense, estas tienen que estar bien entendidas. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Estas compas de aquí. Encuentra el valor exacto de cada expresión. A ver, vamos a hacer 4. Escojan una. Del 59 al 64. Sale. Fíjense cómo tienen dos incisos. Nada más vamos a hacer 4. A ver, escójanse el que quieran. ¿Mande? 63. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? No oigo. I don't hear you. Ok. Ahí está. Ya estuvo 20 tanto sermón, ¿no? Oigo. Arco tangente de 10. Fíjense. Tangente del arco tangente de 10. ¿Están de acuerdo? Muy bien. ¿Eso qué es? A ver, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Ya lo hemos dicho, ya lo hemos visto. Es una qué. ¿Ve? Es una composición, ¿sí o no? Nos vamos entonces ¿de dónde? De dentro hacia afuera. Ok, vamos a ver, fíjense una cosa. ¿Sí se fijan que son funciones inversas? ¿Sí o no? Las inversas, fíjense, las funciones trigonométricas son seno de teta, coseno de teta, tangente de teta. ¿Sí? ¿Ok? Pero también tenemos a la secante de teta, cosecante de teta y cotangente de teta. Estas funciones no las tiene la calculadora. La calculadora tiene nada más estas. ¿Por qué no tiene estas de acá? Porque estas son las recíprocas de estas. ¿Qué significa recíproco? Rápido. No. ¿Qué significa recíproco? No. 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 Son las inversas multiplicativas. Es muy diferente. ¿Sí o no? Ojo, cuidado con la palabra inversa. Si ustedes me dicen inversa, ya digo que es una función inversa. Estas no son inversas multiplicativas. Es algo totalmente distinto. Inversas multiplicativas son recíprocas. ¿Sí? A ver, ¿cuál es el recíproco de X? 1 sobre X. ¿Cuál es el recíproco de 2? Un medio. ¿Sí? Es el inverso multiplicativo, ¿sí o no? Entonces, la secante es ¿qué? El recíproco del coseno. La cosecante es el recíproco del seno. Y la cotangente el recíproco de la tangente. Por eso no las pone en la calculadora. ¿Sí? ¿No oigo? Bien. Pero las inversas trigonométricas, la del seno es arco seno o seno inverso. Antes se llamaban arco. Ahorita les explico por qué tenían ese nombrecito de arco. Del coseno es arco coseno o coseno inverso. ¿Vale? Son lo mismo. De la tangente es el arco tangente o tangente inverso.
¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Y estas, obviamente, va a ser secante inversa, cosecante inversa y cotangente inversa. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Ahora, antes se llamaban así. Ahora, ya las llaman así. Siempre ya no le ponen el ángulo. ¿Sí? Sin embargo, sí se sigue usando. Si se fijan, el libro lo usa. ¿Sí están de acuerdo? Muchos formularios lo usan. ¿Verdad? Las calculadoras de nuevo le ponen seno inverso, coseno inverso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, recuerden algo muy importante. A ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es lo mismo que esto? ¿Eso es lo mismo que eso? No, no es lo mismo. Este es lo mismo que este. ¿Sí o no? Este es... ¿Quién? ¿Sí o no? Es muy distinto. Acuérdense que este menos 1 no es exponente, es de función inversa. ¿Sí? Es el único que exclusivamente se utiliza para eso. Si tú dijeras, no, pero yo lo quiero usar como potencia, se vale, pero lo tienes que poner así. ¿Sí se entiende? Esto no es esto. Tú vas a decir, pero es que son las propiedades de los exponentes. Ojo, la definición para menos 1 no es propiamente exponente, es función inversa. Si tú la quieres poner como exponente, afuera de un corchete. ¿Sí se entiende o no? No oigo. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el dominio? El dominio de las funciones trigonométricas. No necesariamente. Del seno y del coseno sí, pero de la tangente son todos, excepto los múltiplos impares, positivos y negativos de primerios. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, porque acuérdense que la función tangente es una cosa como esta, ¿sí o no? ¿Verdad? Tiene aquí asíntotas. No existe para múltiplos impares, positivos y negativos de primerios. ¿Sí o no? ¿Nuevo? Bien. Lo que yo les estoy preguntando es que el dominio es el valor de un ángulo. ¿Sí o no? Sí, porque yo le saco seno tangente a qué. ¿A qué le saco el seno? ¿A qué? ¿A qué le saco? ¿A qué? Luego, a ángulo. ¿Sí están de acuerdo? Aquí está. ¿Qué trae este? Un ángulo. ¿Sí están de acuerdo? El dominio de las funciones trigonométricas son valores de ángulos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Luego? Bien. ¿Y el rango son qué? Son números reales. Seno de 0, 0. De 0 grados, 0. Seno de pi medios, 1. ¿Sí o no? Seno de pi medios 1, ¿no? Seno de 90, pues, más rápido. ¿Sí o no? ¿Sí se fijan cómo el dominio son valores de ángulos y el rango son números reales? ¿Sí o no? Luego, entonces, en las inversas trigonométricas, ¿cuál va a ser el dominio? Va a ser números reales. ¿Y el rango? ¿Vale? ¿Y el rango va a ser qué? Ángulos. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? De hecho, aquí estoy cometiendo un pequeño error. Debe ser al coseno de X. Bueno, también lo puedo manejar. ¿Sí? Bueno, ¿eso por qué les estoy echando este chorro? Porque con eso vamos a poder responder a la pregunta. Fíjense bien, este ejercicio que ustedes decidieron que hiciéramos está bien sencillito. ¿Por qué está bien sencillito? Porque estos dos cuates son ¿qué?
Son funciones inversas. Es una composición de funciones inversas. Y esa composición, al hacerla, ¿qué pasa? Se cancela. Y entonces, ¿qué me va a dar? 10. ¿Sí o no? ¿Sí? No oigo. Pero no todo está tan bonito. ¿Por qué no todo está tan bonito? Porque vamos a suponer ahora que vamos a hacer uno diferente. A ver, vamos a ver. Si se fijan, este está bonito. Está padrilis, pero los demás como que no están tan chidos. Por ejemplo, este cuate no está tan chido porque es una composición pero no es la misma. ¿Ya se fijaron, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Nos lo hacemos? ¿Nos lo hacemos? Pero primero vamos a hacernos uno de los sencillitos para que más o menos lo vayan agarrando, ¿no? ¿Sí o no? A ver, ¿cuál quieren de los de aquí arriba? Sale, de estos. Rápido, rápido. Es más, de estos. 60. 60. Vamos a hacer el A y el B. Tangente inversa de 1 sobre raíz de 3 y secante inversa de 2. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Fíjense. Tangente inversa de 1 sobre raíz de 3. Aquí está lo que les decía. ¿Quién es el dominio de las inversas? Números reales, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y qué me va a dar como resultado? Ah. ¿Se fijan? Real me va a dar como resultado ángulo. ¿Ya se fijaron? No oigo. Bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Muy sencillo. ¿Cómo que es muy sencillo, sí? A ver, este cuate es tangente inverso, ¿sí? Voy a trabajar con tangente. ¿Por qué con tangente? Porque es su función inversa y estoy más familiarizado con las trigonométricas que con las inversas trigonométricas. Entonces, ¿con quién cambiaría? Cambiaría con la de tangente. ¿Sí o no? Y tangente es igual a qué? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, yo sé que este cuate me va a dar ángulo. ¿Sí o no? Me va a dar ángulo. Entonces, ese ángulo va a ser tangente inversa del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Fíjese cómo chambeó con la de tangente. ¿Sí se entiende eso? Ok. Ahora, yo sé que esto me va a dar un ángulo a partir de la tangente. Entonces encuentro ese ángulo aplicando función inversa a ambos miembros, lo que habíamos dicho. ¿Sí están de acuerdo que me va a quedar así? ¿Sí se entiende? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? No, pero a ver, rápido. ¿Qué ibas a cantar? Dijiste que ibas a cantar. ¿Sí o no dijo que se iba a cantar la cual? ¿No? La de sí se parece, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, este se parece a esto. ¿Qué significa? A ver, estas funciones trigonométricas son válidas para qué? Triángulos rectángulos. Hago un triángulo rectángulo, como quieran. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 1. Primero, ¿qué ángulo quiero? No importa. No importa. Puede ser este o puede ser este. No importa. ¿Sí? Este no, porque es el recto. Puede ser este o este. ¿Cuál quiero? Si este es θ, ¿quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto es este cuadro y mide 1, ¿sí o no? Y el cateto adyacente, ¿quién es? Es este que viene siendo raíz de 3. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ok, ¿y cuánto vale la hipotenusa?
sería la raíz cuadrada de este cuadrado más este cuadrado, me va a dar ¿cuánto? 2, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, fíjense bien. Fíjense. Ojo. Ojo. Está bien sencillo. Bien sencillo. Ustedes son bien abusados. Este cuate es un triángulo rectángulo. ¿Vale? ¿Sí le entendieron cómo salió todo? ¿Sí le entendieron cómo salió todo? Bien. ¿Sí le entendiste? ¿Segura? ¿Quién me dice qué podemos hacer aquí? Fíjense, 2, 1, 2, 1. ¿Qué podemos hacer? 2, 1. 2, 1. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? 2, 1. Podemos hacer un triángulo equilátero. Y entonces, ¿este cuánto va a medir? 2. 2. 2. ¿Sí o no? Un triángulo equilátero. Y en un triángulo equilátero, ¿cuánto miden los ángulos? 60. 60. Pero este cuate es la mitad. Entonces, ¿sí o no? ¿Sí o no? Está bien fácil. Nada más hay que echarle la imaginación. ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Mande? ¿Sí le entendió? ¿Sí o no? ¿Ya lo capiscaron? Anótenlo, por favor, porque vamos con el otro. Rápido. ¿Sí le entendieron o no? Nada más acuérdense eso. ¿Sí? Entonces, equilátero, escaleno. Bien. Ya le borramos, ¿verdad? Vamos a borrar con eso. Voy a borrar aquí. A ver. Vamos a ver. Secante inversa de 2. ¿A quién voy a utilizar? Me estorba. A ver, si se fijan que es algo que les había dicho, le va a dar un ángulo, ¿sí o no? Aquí también le va a dar un ángulo, ¿sí o no? A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué fue lo que hice aquí? Tuve que quitar la inversa trigonométrica. ¿Cómo voy a quitar esto? A ver, miren, más fácil. Fíjense, se lo voy a explicar más fácil. Este cuate es un ángulo que no conozco. ¿Sí? Tengo que quitar esa secante. ¿Cómo quito la secante? Aplicando secante inversa. Aplicando secante a ambos miembros, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Secante me va a quedar ¿qué cosa? Secante de teta igual a 2. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Fíjense, así está mejor. Se lo estoy explicando más claro. Ahora la secante es ¿qué cosa? El inverso de coseno. ¿Sí o no? Y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Sí o no? Este cuate va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Ok? Ahora, esto ya me habla de un ¿qué? Triángulo rectángulo, cuyo ¿qué? Fíjate, tengo que hacer que esto se parezca a esto. Para que se parezca a ¿qué tengo? Le pongo un ángulo. ¿Sí o no? Entonces va a ser un triángulo rectángulo cuya hipotenusa, ¿cuánto va a medir? 2. Y cuyo cateto adyacente va a medir ¿qué? 1. ¿Sí o no? 1. Pero ¿cuál es el cateto adyacente? Pues tengo que ponerme de acuerdo cuál es el ángulo. No importa cuál cojas.
Puede ser esto. ¿Cuál? ¿Sí? No. Bien, entonces, ¿cuánto vale el cateto de ese? ¿Vale qué? Vale 1. 1. Muy bien. Si la hipotenusa vale 2 y este cateto vale 1, por el teorema de Pitágoras, ¿cuánto va a valer el otro cateto? ¿Cuánto va a valer? La suma de los cuadrados de estos dos me da 2, entonces ¿este cuánto va a medir? 1. ¿Sí o no? Este es la suma de los cuadrados de estos dos. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 2, raíz de eso es raíz de 2, ¿no? ¿Sí? ¿Eh? Por eso, este es... Ah, sí, sí. Ya. Tienes razón. Sí, cierto. Sí, cierto. ¿Es qué? Sí, cierto. Tiene toda la razón del mundo. Yo le estaba ¿qué? Calabaceando. Entonces, fíjense bien. Ojo. A ver. Sí, tiene toda la razón del mundo. Me disculpe. Raíz de 3. ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero, así como que no me va a servir. ¿Por qué no me va a servir? No, me equivoqué en el ángulo. Bueno, no que me haya equivocado. No me conviene que sea este. ¿Por qué no me conviene que sea ese? Fíjense bien. A ver, no me conviene que sea ese, me conviene que sea este, el de abajo. Si yo hago que este sea el ángulo, entonces este cuate va a valer raíz de 3. ¿No? Perdón, pero se cambian este 1 y este raíz de 3. ¿Sí o no? ¿Y qué tenemos nuevamente? Si lo hago así, ¿el triángulo qué? Equilátero, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Fíjense cómo yo les dije, no importa cuál cojas, sí, no importa, pero te vas a dar después, ¿sí o no? Acá también. Ah, también sí. Sí, ¿sí o no? Sí, cierto. ¿Sí se fijan cómo lo puedo completar? Si yo lo hago así, lo dobleteo y ya ¿cuánto me va a valer? 2, obviamente ese 2, ¿verdad? No hay de otra. ¿Sí o no? No hay de otra, ¿verdad? Tiene que ser, va a ser un eje. No importa cuál sea el ángulo. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto va a valer el ángulo? 60. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Le entendieron? Ah, ya se acabó la clase. Sí, cierto. Bueno, ¿dudas, preguntas? ¿No? ¿Está divertido, no? Miren, bueno, vamos a dejarle aquí.